Ahora sí creo que estamos al aire. Bueno, hola a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida a este webinar organizado por el Observatorio de la Fundación para la Confianza. Nos reunimos por tercera vez para conversar sobre la situación de los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Antes de empezar, me gustaría contarles brevemente qué es el Observatorio y qué es lo que hacemos. Hace 2 años la Fundación para la Confianza decidió crear el observatorio con el objetivo de reunir y analizar toda la información existente sobre las políticas públicas que afectan a la infancia bajo protección. También para investigar y movilizar a las diversas voluntades para que se puedan producir los cambios necesarios. Y es en este contexto que nos encontramos aquí hoy y quiero dar la bienvenida a la diputada Natalia Castillo, quien tiene un particular interés sobre lo que sucede con la infancia en Chile. También nos acompaña Nicole Romo, directora social de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Camilo Morales, que es psicólogo y coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y también Jorge Martínez, quien es secretario del Bloque por la Infancia, que es un conglomerado de organizaciones sin fines de lucro que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Bueno, antes de comenzar les quiero recordar que pueden hacernos preguntas en los comentarios y al finalizar vamos a escoger algunas para poder planteárselas a los invitados. Bueno, ahora quisiera comenzar con la diputada Natalia Castillo y aprovechar que nos hable sobre esta indicación que presentó ayer junto al diputado Matías Volker, que amarra la promulgación de la ley que crea el nuevo servicio a la Ley de Garantías de Derechos de la Niña. Y también pedirle su opinión sobre las inquietudes que planteó la subsecretaria Carol Baum, quien, según lo publicado hoy en un medio de comunicación, este amarre que se hizo podría retrasar el cierre del CENAME, debido a que la ley de garantías tiene algunos temas ideológicos, como dijo ella, que son difíciles de tratar, y por último también agregó que este artículo transitorio puede ser irregular. Me gustaría saber su opinión, diputada, por favor. Bueno, muchas gracias, Sofía, por la invitación. También aprovechar de saludar a la Nicole, a Jorge, a Camilo, todas personas que en distintos ámbitos nos hemos topado en otras oportunidades trabajando por temas de la niñez. Bueno, contarte un poco lo que se dio en la comisión mixta. Primero, decir que desde que parte la tramitación de este proyecto se hicieron las advertencias y se hicieron también las prevenciones de que insertar un servicio de protección especializada de la niñez para las vulneraciones graves o las amenazas graves de vulneraciones de derechos sin tener un sistema general de garantías ya era un problema. Esto de la ley de garantía es cuento viejo para todos los que hemos trabajado en infancia. Es un compromiso internacional y nacional que está suscrito desde el año 90, cuando se firma la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, y hasta el día de hoy esa ley no ha podido ver la luz por distintas circunstancias. Y fue una advertencia que se le hizo en su momento a la subsecretaria en el año 2018. Ahí hay videos que así lo confirman, incluso transversalmente. Esto también era preocupación, por ejemplo, de la senadora von Baer cuando parte la tramitación de la ley del Servicio de Protección de la Niñez. Bueno, y así se siguió retrasando Ley General de Garantías. En algún minuto se dijo, bueno, las vamos a tramitar juntas, pero la idea siempre fue que saliera garantías primero. Y esto tiene una razón orgánica institucional, que si estamos hablando de reformar la institucionalidad de infancia, necesitamos tener el paraguas general primero antes de insertar un servicio especializado. Por ejemplo, en la ley de este servicio especializado, que además yo tengo otras críticas con la ley respectivamente, no tanto por lo que tiene, sino más bien por lo que no tiene, en temas de financiamiento, que no se cambie el modelo, también tiene también algunas deficiencias, por ejemplo, a propósito de las fiscalizaciones, no está muy bien claro su financiamiento, tiene sus problemas, pero el problema más grande que tenía era justamente que era insertar un nuevo servicio dentro de la nada. Por ejemplo, se hacía referencia a oficinas locales de la niñez que van a tener un arraigo territorial que todavía no existe. Entonces, por eso esperamos hasta la última semana intentando dar curso a la Ley General de Garantías, que además en términos de trámite le queda bastante poco, le queda solamente un trámite. Y bueno, no hubo respuesta. Ante eso no tuvimos más alternativa que presentar esta indicación que la patrociné yo, más el diputado Walker,
pero que tuvo un apoyo de todos los votos de la oposición y con eso pudimos amarrar que esta ley pueda entrar en vigencia una vez que esté publicada y promulgada la Ley General de Garantía. Que vaya a demorar mucho, como te decía, eso va a depender de la voluntad política, sobre todo del gobierno, porque en cuanto a los trámites que le quedan, son bastante pocos. La Ley General de Garantía está en segundo trámite en el Senado, ya pasó por la Cámara, por lo tanto, si es que se apura, se pone el dinero suficiente que se está exigiendo para esto, no debiese demorar mucho más. Aquí lo que falta es voluntad política, pero lo que está detrás de esta demora en realidad son lo que hoy día sale publicado justamente en el medio, que son las razones que están detrás, que no tienen que ver con la gestión de la implementación, sino que tienen que ver con una discusión ideológica que en el gobierno han eludido respecto a cuál es el estándar de protección que se requiere para los niños como sujetos de derecho. Si se les va a reconocer su autonomía progresiva. Ahí está el problema, porque eso abre la puerta, evidentemente, a algo que ellos temen, que son temas de, por ejemplo, homoparentalidad, identidad de género, y por ahí va la cosa. Entonces, esto en el fondo los obliga a tener esa discusión incómoda para ellos, digamos, que han eludido todo este tiempo. Muy bien, diputada, muchas gracias. Y con respecto a la supuesta irregularidad, ¿qué significaría este artículo? ¿Podría explicar un poco a qué se refiere la subsecretaria? Sí, lo que pasa es que ella en el fondo lo dijo en la comisión también, que no se podía supeditar una ley a otra, digamos. Pero eso es una herramienta legislativa que se ha usado otras veces. Por ejemplo, en la ley sobre los gobernadores regionales, en la misma ley de gobernadores también queda suspendida su ejecución dependiendo de otras leyes. Entonces, no es un recurso legislativo nuevo, se ha usado otras veces y es absolutamente dentro de la legalidad. Muchas leyes tienen artículos transitorios, incluso algunos para dejar vivas, por ejemplo, leyes que están derogando. Dicen, vamos a derogar esta ley. Pasó, por ejemplo, con la ley de matrimonio civil. Cuando se hace la nueva ley de matrimonio civil, se permite, por ejemplo, a los que estaban casados con la antigua ley probar distinto, probar, por ejemplo, con testigo. Entonces, los artículos transitorios en general siempre se utilizan en la legislación y además esta fórmula de dejar una ley condicionada a otra tampoco es una fórmula nueva, también se ha usado y nunca había un problema de legalidad con esto. Bueno, muchas gracias, diputada. En este mismo sentido, le quería plantear a todos los invitados, gustaría saber cuál es el rol del Estado en la protección. Si entendemos como ahora en la actualidad que el 96% de las residencias, 97% más o menos de los niños que están bajo protección del Estado se encuentran en programas que son administrados por organismos colaboradores. Esto es algo que también se le critica mucho a cómo es la estructura del servicio de protección de la niñez. Me gustaría primero empezar con Nicole. ¿Nos puedes comentar? Perfecto. Sí, gracias por la pregunta. Mira, la verdad es que yo creo que el rol de la sociedad civil es relevante en cualquier política pública. Creo que es un actor clave en poder llegar a aquellos lugares, por ejemplo, donde el Estado no llega y donde al sector privado no le interesa llegar. Y en muchos temas ha sido la sociedad civil quien ha anticipado políticas públicas, no solo en infancia, sino que también en salud, en temas de vivienda, en temas de campamento. Por lo tanto, creo que uno no puede desconocer el valor que tiene la participación de la sociedad civil en el ciclo completo de la política pública. En el caso del Servicio de Protección Especializado, de los organismos colaboradores, yo creo que es clave la función que ellos tienen. Más allá de que la discusión hoy día, yo sé que hay una discusión instalada de que si es bueno o malo lo que hacen, yo creo que ahí nos perdemos un poquito en la discusión, porque yo creo que la discusión tiene que estar puesta en la calidad que tiene que asegurar este servicio, en la calidad que tiene que asegurar y garantizar el Estado para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo un sistema de protección. Y esa calidad, por supuesto, que implica hablar de fiscalización, hablar de apoyo técnico, hablar de recursos suficientes, como lo decía la diputada. O sea, no podemos seguir pensando en subsidiar un servicio cuando en realidad lo que necesitamos es que el Estado garantice los recursos necesarios para que cualquier niño que ingresa
a un sistema de protección tenga todos los recursos y servicios que necesita. Y en eso creo que tenemos que mirar otros modelos. En los otros modelos en otros países, sin duda que la participación de la sociedad civil es clave. Lo que pasa es que hay una relación más estrecha y una presencia del Estado más fuerte a nivel local, a nivel territorial, a nivel regional, que justamente apunta a mejorar esta calidad. Y también creo que cuando hablamos de los colaboradores, yo creo que a veces caemos en la discusión de que hay que fortalecer la fiscalización, sin duda que hay que hacerlo, pero creo que no podemos mirar la fiscalización desde el modelo de ir a pegar el mazo cuando hay un error, porque yo creo que muchas veces se cae en eso, en sentarse a esperar, o observar o vigilar hasta cuando se comete un error o una falta y generar la sanción, el castigo, cuando en realidad yo creo que una fiscalización tiene que ser siempre desde la mirada de una mejora continua, porque lo que tenemos que asegurar es la calidad del servicio. Nosotros hoy día desde la comunidad de organizaciones solidarias trabajamos en un proyecto con alrededor de 27 organizaciones que tienen residencia. Y el proyecto y el propósito de este proyecto es generar mejoras en cada una de las residencias que están a cargo de estos organismos colaboradores. Y te puedo decir que yo creo que el deseo que hay dentro de las organizaciones es hacer bien el trabajo. Pero el problema es más estructural, porque hoy día no es un problema de las OCAs o no las OCAs. Yo creo que hoy día el problema es un problema estructural del Estado, que no tenemos un sistema que garantice un bienestar adecuado a todos los niños y niñas del país. Ese es el gran problema. Y cuando se ingresa este artículo transitorio, yo creo que para todos es una muy buena noticia, porque sin duda que pone la prioridad donde debió haber estado desde un inicio. ¿Ya? Yo creo que, bueno, Jorge lleva mucho más tiempo que yo en este tema, pero sin duda que esta es una discusión de larga data. O sea, la sociedad civil ha sido quien ha empujado fuertemente, antes que el Estado, antes que los distintos gobiernos, que el gobierno anterior y el anterior, la necesidad de una ley de garantía de derecho a la niñez, porque con ese marco, sin duda que cualquier servicio va a tener otro estándar, va a tener otras funciones. Se ingresaría la función de la protección administrativa, que haría que justamente un servicio de protección especializada sea realmente especializado y no tratar de tapar todos los hoyos o las brechas que hay en la vulnerabilidad o la situación de vulnerabilidad que viven muchos niños, millones de niños en el país y que hoy día, bueno, además bajo esta pandemia se han agudizado aún más. Entonces creo que no podemos dejar a la sociedad civil solo para evaluar si hace bien o mal su trabajo, sino que tenemos que darle el espacio que se merece, que ha tenido históricamente y que tiene que ser partícipe en la discusión y en la toma de decisiones, no solo en la ejecución de los distintos programas. Gracias, Nicole. Bueno, aprovecho de darle el pase entonces a Jorge, para que, bueno, también me gustaría escuchar, yo creo que a todos nos gustaría escuchar qué es lo que opina sobre estos cambios que trae esta ley del nuevo servicio era con respecto al rol del Estado justamente, y también pensar un poco en cómo la sociedad civil ha impulsado durante todos estos años que el Estado efectivamente se haga cargo de su rol de garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes que están bajo protección. Tienes que prender tu micrófono, Jorge. ¿Cómo? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. No puedo dejar pasar lo de la indicación. Creo que saludar la indicación, decir de que en realidad nos parece extremadamente oportuno haber puesto esa indicación, felicitar a Natalia, felicitar a Matías. Es, yo creo, un momento clave en esta discusión. Nosotros, como Bloque por la Infancia, hemos sido reacios a meternos en la discusión del Sename por distintas razones, porque al interior nuestro hay muchos colaboradores, porque en realidad, lo voy a decir así, hemos tenido la sensación durante muchos años de que centrar la discusión en Sename es una forma que han utilizado los gobiernos y los parlamentos para evadir el problema fundamental. Es decir, nos han centrado en una discusión sobre Sename mientras la prioridad, que es la generación de la ley de garantía, que es la generación de un sistema, pasa como por el lado, pasa piola. Siendo que esa es la clave, incluso es más, nosotros estamos convencidos, lo hemos dicho hace poco en una declaración, de que si tuviésemos que priorizar hoy día en Chile, dada las circunstancias y dado lo que sea, dadas las limitaciones y etcétera, entre un sistema de protección integral y el Sename,
o el nuevo Sename o el Servicio de Protección, no tenemos duda al respecto. Es decir, la prioridad es el Sistema Nacional de Protección Integral de Derecho. Esa es la prioridad. Ahora, no lo es por una cuestión ideológica. Y aquí quiero tomar algo que decía Nicole. Es por una cuestión práctica. Porque sin sistema de protección integral que ponga el foco en las estructuras institucionales públicas que deben existir en los territorios y que den prioridad a la promoción de derechos y a la prevención, por mucho recurso que se le ponga a un servicio nuevo, está condenado al fracaso. Está condenado a repetir la misma historia del Sename. Y esto por una cosa muy simple. Esto nos lo decían muy claramente nuestros amigos españoles, René Solís y la Clara Martínez, nos decían, es decir, si tú estás invirtiendo 1.000 pesos en protección para la niñez, lo lógico sería que el 80% de esos recursos estén en promoción y prevención, porque estás llegando antes, porque estás apostando como Estado a llegar antes, porque lo que nosotros tenemos que hacer como Estado es impedir por todos los medios posibles que los niños lleguen a protección especializada. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar antes, no permitir que los niños sean vulnerados en sus derechos, y cuando encontramos una situación de riesgo debemos intervenir, trabajar con las familias, trabajar con las comunidades, y ahí viene todo el tema de por qué la sociedad civil, por qué las comunidades, por qué los niños y niñas deben participar, porque esta es una tarea mayor. Cuando un país como el nuestro tiene sobre el 70% de maltrato a sus niños y niñas, esta es una tarea mayor. Aquí, si no nos unificamos para cambiar este sistema, para cambiar prácticas y valores, estamos fritos. Es decir, los niños van a seguir siendo vulnerados en sus derechos. Y es una tarea de todos nosotros. Entonces, por eso decimos, toda la prioridad tiene que estar en el Sistema Nacional de Protección Integral, del cual el servicio, este o otro, tiene que ser una parte. Es una parte, por cierto, es una parte. Y la cual además debe tener los máximos estándares de calidad, las máximas exigencias, etcétera, etcétera. Es lo menos que esperamos nosotros. No pretendemos que se mantenga un sistema como el actual. Lo que queremos es finalmente es cambiar de raíz el sistema por un sistema en donde los derechos del niño estén al centro y sean prioridad no solo para los que trabajamos en infancia, sino que para toda nuestra sociedad. Esa es la apuesta, ese es el sentido de lo que estamos haciendo. No sé si te respondí alguna de las preguntas, a lo mejor me la salté, pero... Perfectamente bien, acá agradecen tu claridad en los comentarios. Camilo, ahora te planteo a ti la pregunta. En esta misma línea, ¿cuál es el rol del Estado y si esta nueva, como este amarre de ambas leyes, el que pueda hacer efectiva la promulgación de la ley de garantías en la proximidad, efectivamente va a generar un cambio como en la institucionalidad de Sename, y cuál es el rol del Estado en esto? Tiene el micrófono... Sí, estás muteado. Ahí sí. Bueno, primero agradecer la invitación y la posibilidad de compartir este espacio con cada uno de ustedes. Yo creo que estas discusiones siempre son importantes de tenerlas, sobre todo en la contingencia que estamos viviendo, porque creo que más allá de lo coyuntural, y ahí un poco también ir hilando la pregunta que planteaba Sofía, me parece que siempre es una oportunidad para pensar el lugar, el papel, el modo de relación que el Estado tiene con la niñez y con la juventud. Y yo creo que esta discusión, no solamente tomando un poco lo que decía Jorge, tiene consecuencias prácticas, sino que también creo que una discusión relevante, porque de alguna forma creo que a todos nos interpela, o nos debiese interpelar, creo yo, respecto de los modos culturales, los modos en cómo entendemos, ¿no?, el rol, el papel, el lugar que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que justamente cuando la prioridad, ¿no?, está instalada en la creación de un servicio, ¿no?, que tiene justamente por objetivo, ¿no?, trabajar con aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos, de alguna manera lo que se instala ahí es una concepción de niñez, ¿no?, una concepción de niñez que toma una dimensión de la infancia y que tiene que ver con su especial vulnerabilidad. Y eso de alguna manera
ahí yo creo que habría que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que finalmente protege y cuida más? ¿Ah? ¿O qué es finalmente lo que nos permite como sociedad, como Estado, como organizaciones de la sociedad civil, como academia, que nos permite más ayudar a cambiar esta cultura adultocéntrica que está, digamos, tan arraigada, ¿no?, en los modos de funcionamiento de la protección de la niñez, ¿no? Y ahí justamente me parece que ese cambio cultural, esa posibilidad de dar un paso, de avanzar en ese cambio cultural, está dado justamente por una ley de garantía que entiende que no solamente los niños son sujetos de la protección, en tanto su condición de especial vulnerabilidad, sino que también entiende que los niños son sujetos sociales, son sujetos políticos, son ciudadanos y que por lo tanto participan activamente de su comunidad, de su familia, de sus espacios escolares y tienen, digamos, otra relación. O sea, eso me parece que a la larga es lo más protector, ¿ah? Entonces, en esa línea, ¿no?, justamente creo que la indicación, ¿no?, que hubo hace algunos días, yo creo que pone precisamente el énfasis en mirar a la infancia en su integralidad y de alguna manera apostar a que si queremos cambios culturales de fondo, tenemos que comenzar por una ley de garantía que entienda, ¿no?, esta integralidad que tiene todo niño, niña y adolescente. ¿Podría yo complementar algo ahí en lo que plantea Camilo? Que creo que, y con respecto a la ley de garantías, que también se señala como esta dificultad ideológica que hay con respecto a la ley, yo creo que aun cuando exista esa dificultad, es una discusión que hay que dar. Yo creo que estamos también en el minuto en que no podemos evitar las conversaciones difíciles, porque creo que no hemos acostumbrado a tratar de avanzar rápido y tratar de ir generando soluciones. Yo hoy día una persona, Samuel, de la Casa Azul de la Granja, que me tocó estar con él, él decía, mira, lo hemos dedicado a pasar por el lado con las soluciones en infancia, ¿ya? Y no hemos sido capaces de pasar por el centro del problema, por el centro de la estructura, para poder efectivamente dar una respuesta adecuada, para que realmente los niños y las niñas estén en el centro, para que reconocer su dignidad y poder otorgar un bienestar. Entonces, yo la verdad es que creo que aún con todos los argumentos que se den, es una discusión que merece ser dada y que tenemos que hacerlo y que ya no podemos seguir esperando. Yo creo que hoy día la pandemia también nos ha mostrado la brutalidad, lo brutal de las brechas, lo brutal de la inequidad, lo brutal de la desigualdad. Hoy día lo vemos en los temas de educación, que hoy día los niños no tienen, tenemos cuántos niños, porcentaje, no sé, comunas que más del 50% de los niños no tienen acceso a internet. Y la solución es entregarle el material impreso, pero ¿quién acompaña ese proceso educativo? ¿Ya? O sea, no podemos decirle que sean solo los padres, menos las condiciones donde tú estás perdiendo empleo, donde tienes que tener para comer. Entonces, creo que hoy día más que nunca se hace urgente generar un marco que asegure bienestar a todos los niños. Hoy día en Chile siempre el porcentaje, la pobreza siempre está concentrada en la niñez. La canción del 2017 por pobreza multidimensional, más del 20% son niños y niñas. Por lo tanto, y los datos muestran que con esta pandemia ese dato se va a disparar. Entonces creo que hay que darle suma urgencia a esa ley. Creo que los niños se merecen un reconocimiento y un espacio y una garantía de bienestar, que puede ser progresivo, que puede partir focalizado, con todas las cosas que se requieren, dado porque los recursos son limitados, etcétera, pero eso no puede significar que no estemos en condiciones o que no hagamos el compromiso de dar esa discusión. ¿Puedo decir dos cositas? Mira, un dato. Al año 90 pasaban por la red del Sename 38.000 a 40.000 niños y niñas. Al año 90. Al año 2019, 290.000 niños. Y sin embargo, hoy día respecto del 90 hay aproximadamente 600.000 niños menos en el país, porque se ha reducido. Eso me parece impresentable. Es decir, en 30 años, como no hemos hecho la reforma, esto presiona y crece. Y lo segundo que quería decir es que, cosa en que de garantía, la que está en discusión, la instalación del sistema, de acuerdo a los transitorios y a los plazos que se plantea, puede tomar de 6, 8, 10 años.
Vale decir, el servicio que se está creando tiene 6, 8 o 10 años para seguir naufragando, porque la verdad es que va a estar sobrepasado en ese tiempo. Yo puedo afirmar lo siguiente: a pesar de los recursos, que no son tan pocos, que se van a incorporar, aunque el presupuesto aún no me queda tan claro, la verdad de las cosas, pero aunque se introdujeran todos esos presupuestos, al año buena parte de esos avances van a empezar a recular. Y si le agregamos, como dice Nicole, la pandemia, esto no atisba bien, digamos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en esa misma línea quería hacerles otra pregunta con respecto a esta ley. Se ha levantado una serie de cuestionamientos por parte de la sociedad civil, también de la ciudadanía en general, sobre algunos puntos que tienen que ver, bueno, primero con el rol del Estado, que ya lo conversamos, y segundo con el sistema de financiamiento, el modelo de financiamiento que tiene el nuevo servicio. En el año 2018, el Comité de los Derechos del Niño identificó esto como una de sus fallas estructurales, y quisiera saber, diputada, si a su consideración este proyecto, tal y como está ahora, incluso con el amarre que se hizo con la ley de garantías, ¿presenta algún cambio significativo con respecto a este modelo? Tiene Bueno, Sofía, como te comentaba al principio, además del problema estructural que tenía este proyecto, que es lo que hemos conversado ahora, un poco insertar un servicio dentro de un sistema integral que no existe aún, que era ya una complejidad, el proyecto también tiene problemas justamente que son propios del proyecto. Y uno de esos problemas que nosotros identificamos es justamente que no toca el modelo del financiamiento. Y como dice Nicole también, hace algunos cambios y ajustes respecto a, por ejemplo, las formas o los requisitos que tienen que cumplir los colaboradores para acreditarse, pero no cambia la forma de financiarse, que ya en sí misma es vulneratoria de derechos. O sea, un modelo de financiamiento que entrega un voucher muy parecido a lo que pasaba, por ejemplo, con los colegios particulares subvencionados. Se entrega un monto que es absolutamente insuficiente, además, por niño, para que sea un privado quien otorgue la función que debiese cumplir el Estado. Y ese modelo de financiamiento ya ha demostrado estar completamente fracasado, no solamente en el ámbito de las residencias, donde se hace más patente la falta de recursos, sino también en el ámbito de los programas ambulatorios, que es también en el espacio donde se han generado la mayor cantidad de problemas respecto al correcto uso de esos fondos públicos, además. O sea, yo estoy súper de acuerdo con que la sociedad civil aquí tiene un rol importante, pero ese rol importante que tiene la sociedad civil en ningún caso puede ser un rol, o sea, nunca puede ser más importante que el rol del Estado. Y por eso yo también defendí una indicación que la perdí, tuve 3 votos, pero la perdí, en que el Estado asumiera un rol más enérgico, teniendo a lo menos una oferta pública en todas las regiones del país. A nosotros nos parecía que era un mínimo y que hoy día no se cumple, pero no está ni cerca, porque el 96% de la oferta hoy día es privada. Y eso también ha permitido que el Estado se desligue de esta obligación que tiene en garantizar justamente la protección especializada en este caso. Y para volver al centro de la pregunta, esta ley no modifica el sistema de financiamiento. Yo fui parte incluso del Acuerdo Nacional por la Infancia, yo soy del Frente Amplio, con todas las críticas que significó eso, y justamente fue uno de los temas que nosotros llevamos a esa mesa, el tema del financiamiento. O sea, el financiamiento basal, digamos, los costos fijos debiesen estar a lo menos solventados por el Estado cuando delega esta función en algún privado. Y además, este privado que cumple esa función tiene que cumplir con los más altos estándares de calidad en la entrega del servicio. Entonces, tampoco puede ser, y ahí también estoy de acuerdo con Nicole, que no puede ser que el Estado llegue solamente, digamos, a pasar el dedo por a ver si hay polvo o no hay polvo, a ver si la linterna tiene o no tiene las pilas, porque así son las fiscalizaciones actualmente, sino que tiene que haber un rol una presencia permanente en la protección, porque a aquellos privados que le están delegando la función de tener a los niños y niñas vulnerados bajo la protección,
que no es solamente una protección jurídica, sino que además una protección física de sus propios cuerpos, el Estado tiene que estar presente. Entonces, yo estoy de acuerdo con que el Estado busque colaboración en los privados, pero en ningún caso esa colaboración puede ser entregar la mayor cantidad de la oferta a los privados, el Estado desentendiéndose de este rol. Yo por eso también he sido muy crítica de este modelo de subvención. Creo que es un modelo que demostró haber fracasado. Por ejemplo, en el caso de Hualpén, nosotros tuvimos hace poco a la directora, antes que renunciara, a doña Susana Tonda, y al ministro de Justicia. Y, por ejemplo, en ese centro tenía fiscalizaciones mensuales. Y los hechos que fueron constitutivos de vulneraciones de derechos durante un tiempo que no tenemos claridad, puede ser 1 año, 2 años, quizás cuánto tiempo, nadie pesquisó eso. Entonces, si tú me dices que con que el Estado vaya una vez al mes y fiscalice y no es capaz de pesquisar este tipo de vulneraciones de derechos así de graves, además con la cantidad de niños que estaban involucrados, con la cantidad de funcionarios también que estaban involucrados, entonces es porque el Estado, la verdad es que no está presente de la manera que se requiere a la hora de entregar una efectiva protección a los niños. Muchas gracias, diputada. Bueno, me gustaría complementar lo último que ustedes ahora. Nosotros en el observatorio hicimos una nota técnica al respecto de las evaluaciones que hizo Sename durante el año 2019 a las residencias de organismos colaboradores, y cerca del 76% tenía una nota buena. Y el centro de Hualpén tenía una nota 8, de un rango de 1 a 10, que también está calificado como bueno. Claro. Las visitas que hizo el Tribunal de Familia también hablaban de algunas deficiencias del centro, pero siempre relacionadas con temas de estructura, más que nada, de infraestructura, disculpa. Y en esta consulta de los tribunales de familia, en esa visita, aparece la información que no se habló con ningún niño, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle a Camilo si es que hay alguna fórmula, ¿cómo podríamos hacer de que los niños efectivamente fueran escuchados en estas visitas y en estos procesos de supervisión? Porque efectivamente, probablemente cuando la visita va, el supervisor va, no está sucediendo nada, pero a lo mejor si es que alguno de los niños pudiese conversar con alguno de los visitantes, podríamos haber sabido de estas situaciones, de estas eventuales situaciones, con un poco más de anterioridad. Camilo, por favor. Sí, te agradezco la pregunta porque yo creo que justamente tiene que ver con esta idea que trataba de transmitir y que tiene que ver con el lugar que tienen los niños en las políticas públicas, en los programas, en las intervenciones, ¿no? Yo creo que y esto tiene mucho que ver, pensaba, ¿no?, con justamente este debate en torno a lo que se fiscaliza, cómo se fiscaliza, quién fiscaliza, que me parece que de alguna forma ese debate está sostenido, ¿no? Está instalado a propósito de un escenario de mucha desconfianza, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión que igual debiese llevarnos a preguntarnos, ¿no? ¿Cómo llegamos a un punto en donde nadie confía en el trabajo del otro? En donde nadie confía en a quién uno deriva el caso, en que la familia no confía en los profesionales, en que los tribunales no confían en el trabajo que realizan los equipos técnicos de las residencias. O sea, hay una cuestión instalada, digamos, hace un buen rato, que yo creo que nos debiese llevar justamente a preguntarnos qué pasa ahí, por un lado, y por otro lado también, cómo entender cómo poder avanzar, digamos, en una lógica de, entre comillas, la supervisión o la fiscalización, que justamente más bien responda a poder acompañar en el desafío, ¿no?, que implica el cuidado, la protección y la intervención de un niño a profesionales de diversas disciplinas en su cotidianidad, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, para llevarlo al contexto de las residencias, ¿no?, yo creo que tenemos que avanzar muchísimo en poder hacer un salto cualitativo en la manera en cómo estamos relacionándonos, por ejemplo, con las instituciones de protección, ¿ah? O sea, es muy distinto llegar a la residencia y, no sé, ver las fichas, ver si la infraestructura es adecuada o no. Eso es una cosa y más o menos se puede resolver eso con recursos. Pero otra cosa son las prácticas, son las dinámicas, ¿ah?, entre los equipos,
institucionales, entre los equipos y los niños y las familias, y ahí me parece que hace falta un trabajo mucho más profundo, mucho más enérgico, precisamente poder desarrollar competencias, habilidades que puedan mirar ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí me parece que es mucho más relevante, ¿no?, a la hora de una visita, poder saber cómo son los procesos de visita de una familia a su hijo en un contexto residencial. O sea, cómo la residencia está pensando esos espacios, no solamente para hacer el checklist de que se cumple o no la visita, sino que, por ejemplo, son efectivamente instancias que están debidamente pensadas, acompañadas y preparadas para promover los vínculos entre un familiar y un niño que ha sido separado, con todos los efectos que eso tiene. Entonces, lo doy como ejemplo en el sentido de que lo que tenemos que tratar de pensar justamente es en avanzar en prácticas, o sea, en mirar las prácticas, ¿no?, de los programas, de las instituciones, pero acompañarlas de tal manera que se pueda generar, ¿no?, una suerte como de trabajo mucho más mancomunado, que permita precisamente pensar que el otro no llega a saber, a vigilar si estoy haciendo bien o mal la pega, sino que el otro puede ser un apoyo, puede ser un soporte, puede ser un sostén en un trabajo que es muy complejo. Y ahí yo creo que hay que avanzar en una institucionalidad que justamente acompañe más que fiscalice y se plantee desde la desconfianza. Muchas gracias, Camilo. Jorge o Nicole, no sé si alguno de ustedes dos me quiere contestar esto en la misma línea de lo que está planteando Camilo. Han surgido algunas voces desde las OCA que hablan sobre una hipervigilancia, una sobresupervisión que no tiene un centro. En el fondo van distintos organismos, entidades a supervisarlo, sin embargo no hay algo centralizado que en el fondo junte todas estas supervisiones. Y al mismo tiempo, algunas OCA han dicho, bueno, entendemos que todo esto planteándolo desde la perspectiva de que las OCA están altamente cuestionadas. Esto no es una defensa para nada de las OCA, sino que es plantear cómo podríamos mejorar estos mecanismos de supervisión para que apuntaran todos a lo mismo, que tuvieran el mismo foco, que en el fondo creo que el foco que todos tenemos que se acaben las vulneraciones a los derechos de los niños que están bajo protección del Estado. Bueno, ahí yo creo que la pregunta clave tiene que ver con lo que planteaba la diputada de qué significa la presencia permanente del Estado. Yo creo que ahí es algo que no hemos mirado en una perspectiva más amplia, porque yo creo que la presencia del Estado implica desde generar las estructuras para la formación, por ejemplo, de los profesionales y de los técnicos que están trabajando en el sistema de protección. Hoy día, por ejemplo, para los técnicos, para los que están en el cuidado directo, no hay, digamos, un espacio de formación específico para ello. Ya no hay una carrera técnica o, por ejemplo, en Chile Valora no existe esta acreditación de competencias que sí tienen otros perfiles que trabajan, por ejemplo, en otro tipo de servicio, por ejemplo, con personas mayores, por ejemplo, con personas con discapacidad, pero en los temas de niñez, por ejemplo, no existe. ¿Ya? Y ahí yo creo que también habla de la presencia del Estado en estos espacios. Creo que también la presencia del Estado se tiene que definir en cuál es cuando tú te paras desde poner a los niños en el centro y asegurar calidad, esa presencia tiene que ver con que no es solo fiscalizar y que la fiscalización no es mala, porque la fiscalización una buena fiscalización debería haber permitido detectar lo que estaba pasando en Hualpén, por ejemplo. ¿Ya? De todas maneras, haberlo detectado a tiempo y no encontrarnos con esta historia en la prensa dramáticas de niños y de familias completas que han sido afectadas por ciertas acciones y conductas que se han tenido en esa residencia. Pero creo que ahí también tenemos que, y vuelvo a lo que señalé al inicio, hablar de una mejora continua, que la presencia del Estado también es buscar una mejora continua en todos los procesos, dar espacio a la innovación. O sea, yo creo que señalaba Camilo, cuando tú miras los procesos que se dan dentro de las residencias o de los programas ambulatorios, es decir, no solo mirar si tenéis llena la ficha o si tenéis la lista de asistencia, sino que poder mirar los procesos te permite, por un lado, descubrir aquellas áreas que requieren apoyo técnico, que requieren ser mejoradas y descubrirlas a tiempo probablemente, y no cuando a lo mejor hay una situación más crónica dentro de las instituciones. Y por otro lado, te permite descubrir aquellos modelos que son más innovadores y que están teniendo buenos resultados y que podrían, sin duda, poder ser replicados en otras residencias, en otras instituciones.
¿ya? Y además también hay que reconocer que dentro de la sociedad civil y de los organismos colaboradores también hay una tremenda diversidad. Tú tienes organizaciones grandes con gran musculatura que están presentes en este sistema, pero hay otras organizaciones que son muy pequeñas, que es la residencia. La residencia es la organización y por lo tanto ahí uno debiera entender que probablemente esas organizaciones más pequeñas requieren a lo mejor apoyo adicional, ¿ya? Porque a lo mejor la musculatura institucional no es tan desarrollada o no tiene los suficientes recursos como los sí podrían tener otras instituciones más grandes. Y ahí incluso tú puedes generar espacios de intercambio de buenas prácticas, que yo creo que es lo que nosotros desde la comunidad es lo que hemos promovido. Y finalmente creo que a la base de esto está el entender la colaboración. Yo creo que cuando entendemos realmente lo que significa una colaboración radical, en que reconocemos el rol del otro, o sea, si nadie puede reemplazar el rol del otro, o sea, la sociedad civil no puede reemplazar al Estado, no puede, no debe, no le corresponde y no es esa la meta, ¿ya? Como tampoco el Estado, tampoco asumir o reemplazar a la sociedad civil y los privados, etcétera. Yo creo que en la medida que uno reconoce el rol de cada sector, el valor que le agrega al desarrollo de la sociedad, a poder generar modelos adecuados, que se vayan ajustando, flexibles, que den respuesta a los niños, yo creo que sin duda podemos establecer relaciones de mayor confianza, que no quita hacer vista gorda a situaciones que son complejas. O sea, yo quiero ser súper clara en eso. O sea, aquí no se trata de dejar pasar situaciones que son graves, sino que, pero sí poder dar el espacio para poder mejorar y para poder avanzar en ir generando una estructura que responda a las necesidades de los niños y los ponga en el centro y que sean escuchados desde sus necesidades y de lo que ellos requieren en estos procesos de reparación o de restitución de sus derechos que han sido vulnerados. Gracias, Nicole. Jorge, ¿quieres agregar algo? Espérame que no te escuchamos. Hablar. Ahora sí. No me dejabas hablar, ¿eh? Oye, no, mira, decir lo siguiente, de que las situaciones de vulneración de derechos de niños o niñas se han vivido en estos años en organismos colaboradores y en organismos del Estado. Si uno ve las administraciones directas de Sename, hay un minuto que eran 11, hoy día son un poco más porque está en esta nueva residencia, hay un minuto en que más de la mitad de las administraciones directas de Sename estaban cuestionadas. ¿Qué es lo que indica eso? Eso indica de que cuando uno no es capaz, un Estado, un gobierno, un parlamento, no son capaces de hacer las reformas a tiempo, lo que se genera son esto. Lo que se generan son perversiones, lo que se generan son tensiones, lo que se generan son estas contradicciones, estos conflictos. De hecho, estas son reformas que debieron haberse hecho a lo menos o a lo más los 10 primeros años de la transición. En la práctica, los discursos de la época decían que este nuevo sistema de protección integral tenía que estar resuelto al año 95. Imagínate cuándo estamos. Entonces, este sistema ha acumulado una cantidad de tensiones, de problemas enormes, enormes. Por eso que es casi criminal pretender proyectar en el tiempo, más allá de 2 o 3 años, que podrían ser razonables, la instalación de este sistema. Porque tenemos un rezago de demasiados años. Y eso ha generado demasiados problemas. Yo sobre el tema de la sociedad civil, porque no es privado, ojo, no somos cualquier privado. No somos empresas trabajando en el tema. Los que estamos acá son organismos no gubernamentales sin fines de lucro que en cualquier parte del mundo son sumamente valorados. Y son, incluso en los países con estado de bienestar. Y son sumamente valorados porque le aportan, le producen innovación. Yo me he metido harto en estos temas y me ha tocado ver experiencias comparadas en España, en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera. Y te voy a decir lo siguiente, yo creo que si este sistema no está hecho pebre, en gran medida por el rol de la sociedad civil, en gran medida por el rol de los organismos colaboradores. Si uno hace un estudio de todas las innovaciones que se han hecho en los últimos 30 años en materia de infancia, la abrumadora mayoría de aquellas nacieron del mundo de la sociedad civil, nacieron de los organismos colaboradores, nacieron de distintos tipos de ONG, no solo en este plano en infancia, no solo en el plano de la protección, también en el plano de la protección social y de otros. Recuérdense de que son ONGs las que estuvieron detrás del diseño
inicial del Chile Solidario, por ejemplo, y después del Chile Crece Contigo. Es decir, son trabajos, son aportes que ha hecho la sociedad civil. Yo creo que el Estado, y eso es la pelea que hemos tratado de dar todos estos años en el marco de levantar la ley de protección integral o la ley de garantía, el Estado tiene un rol enorme, porque instalar sistemas de protección administrativa en cada uno de los territorios, hacerse cargo de ser la autoridad rectora, controlar y hacer exigible a todos los sectores que cumplan en materia de protección universal para los niños y niñas, es una enorme tarea que tiene que tener el ministerio que esté a cargo de la tarea. De hecho, ha habido muchas veces entre nosotros la discusión si no se requiere para esta enorme tarea un ministerio de la infancia. Y hay corrientes dentro nuestra que creen que sí debe ser así. Por ejemplo, la Fundación Ciudad del Niño así lo piensa, la ROIJA así lo piensa, es decir, que debe haber un ministerio. Entonces no estamos pensando que el Estado debe ser débil, estamos pensando en un Estado fuerte que está presente y donde nosotros también tenemos un rol que es complementario y es un rol de bien común, es un rol público que es complementario a la acción del Estado. Aquí se requiere esa alianza, se requiere esa relación de confianza que producto de esta crisis de fondo que hemos vivido, que producto de estas reformas que no han llegado a tiempo, se han transformado en desconfianza, en faltas de apoyo, etcétera, etcétera. Para nosotros sería fundamental, por ejemplo, que el Estado asumiera su rol y que en vez de nosotros estar mendigando apoyos de salud, de educación o de vivienda, etcétera, ahí hubiera un órgano del Estado que estuviera ayudándonos a resolver ese tema. A mí me ha tocado ver esto en otras partes y donde las autoridades públicas del Estado te dicen, bueno, nosotros estamos para eso y nosotros estamos al servicio de ustedes para que la implementación de sus proyectos alcancen los logros que nosotros esperamos. Porque si a ustedes les va bien, al Estado le va bien, al gobierno de turno le va bien. Y eso, yo digo, ¿por qué acá no lo tenemos claro? No es un problema de torpeza, no es tampoco un problema de maldad. No hicimos la reforma a tiempo y un montón de prácticas, de ideas, etcétera, se van instalando en nuestras relaciones y nos van deteriorando el quehacer. Van socavando cada vez más lo que estamos haciendo. De eso tenemos que hacernos cargo. Y eso es lo que tenemos que resolver hoy en día. Y lo tenemos que resolver todos juntos. Yo espero, de veras espero, que dada esta indicación, ojalá no se retroceda. Ojalá no se negocie la ley de garantía al punto de dejarla debilitada. No terminemos, en definitiva, priorizando por el servicio porque va a ser mejor visto por los medios de comunicación, por la opinión pública. Aquí hay cuestiones de fondo que están en juego. Y la ley de garantía de los derechos del niño es una cuestión de fondo. Gracias, Jorge. Diputada, no sé si usted quiere agregar algo con respecto a lo que ha comentado Jorge y Nicole. Sí, me quería quedar con lo último que él decía. O sea, yo creo que es absolutamente fundamental sacar esta ley general de garantías, pero no cualquier ley tampoco. O sea, no se trata, no es un fin en sí mismo, sino que tiene que ser una ley general de garantías que otorgue el estándar que requiere hoy día, que no sea una ley que nos avergüence, que sea una ley que nos enorgullezca, en que Chile se está poniendo al día, después de 30 años, en la protección de la niñez. Y porque esa ley es la única que puede dar respuesta justamente a evitar que los niños lleguen a una institución como el Sename o el nuevo servicio, el nombre que tenga. O sea, que se levanten las alertas tempranas, que se puedan otorgar las prestaciones en materia de salud, en materia de educación. Y es una ley que evidentemente tiene un costo importante para el Estado y que debemos implementar rápido. Por ejemplo, las oficinas locales de la niñez, en la Ley General de Garantía que está actualmente en discusión, tiene un plazo de implementación de 10 años. Eso es una brutalidad. No puede pasar más de 2, 3 años. Probablemente va a venir una crisis económica, eso se está visorando a propósito de la pandemia, pero este compromiso con la infancia es absolutamente primordial y ya se ha chuteado la pelota al córner durante demasiado tiempo. No podemos seguir evadiendo esta discusión, es importante. Todos los gobiernos han hecho el mismo compromiso, este gobierno en particular anunció este Acuerdo Nacional por la Infancia, muchos actores participamos de esto porque hay mucho que no nos ponemos rojos cuando a la hora de hablar sobre la protección de la niñez tenemos que conversar con todos. Y en eso, en ese sentido, yo al menos no me pierdo, no me perdí.
me invitaron esa vez, fui, si tengo que volver a concurrir a una instancia como esa, lo voy a volver a hacer porque creo que es importante seguir planteando estos puntos y que lleguemos al resultado. Mi compromiso con la infancia al menos es esencial, es el compromiso más importante que tengo como política porque soy hija justamente de una persona que estuvo en centro, en ese tiempo no se llamaba Sename, pero de hecho mi mamá estuvo en la Ciudad del Niño. Y además porque en el trabajo de abogada he estado mucho tiempo en esto, entonces creo que si tengo que dejar alguna huella en el Congreso, espero que sea sobre este asunto. Gracias, diputada. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy día. Y antes de terminar, quiero hacer 2 preguntas que nos han planteado en los comentarios. Voy a partir por esta. Dice, Camilo, me gustaría que la pudieras contestar tú, por favor. Dice, ¿cómo cuidamos los vínculos afectivos de niños, niñas y adolescentes y damos continuidad a sus trayectorias vitales bajo este sistema? Camilo. Sí. Está difícil esa pregunta. A ver. No, es que no quiero extenderme tanto, pero, a ver, o sea, justamente permite cuidar, resguardar, proteger los vínculos afectivos, por un lado, y en segundo lugar, bueno, ¿qué prioridad, qué valor tiene justamente para las intervenciones, para las instituciones que trabajan con infancia, los vínculos, los lazos, considerando, digamos, que es algo que nos ha enseñado, digamos, la historia de la primera infancia, ¿no? Y los estudios a propósito de las grandes catástrofes, ¿no? Y en cierta medida creo que la pregunta por los vínculos también nos remite a pensar los efectos que esta pandemia va a tener en los vínculos, porque justamente lo que se compromete a propósito de situaciones como las que estamos viviendo o las situaciones dramáticas que vive un niño que debe ser separado de su familia son precisamente los vínculos como aquel sostén, ¿no? Que permite un desarrollo en la vida y en la experiencia de cada niño. Yo creo que la primera manera de poder cuidar eso es reconociendo que siempre hay vínculos, ¿ah? Y que de alguna manera quienes trabajamos en infancia tenemos que tener como premisa antes de aproximarnos desde nuestras teorías, desde nuestros prejuicios, desde nuestras preconcepciones, ¿no? A conocer, observar, preguntar cómo se relacionan los niños con sus padres, cómo se relacionan los niños con sus comunidades. Me parece que primero tenemos que ser capaces justamente de reconocer, ¿no? Cuál es la historia y de qué están hechas esas relaciones. Y a partir de ahí, ¿no? Poder pensar en un trabajo que justamente invite a ayudar, a acompañar cuando esos vínculos están rotos por situaciones de negligencia, de maltrato, y permitir también dejarnos enseñar justamente por cómo el otro ha construido sus redes de relaciones con su historia, con sus trayectorias, con los espacios en los que habita. Entonces, y en eso para conectarlo solamente con la discusión que estábamos teniendo antes, ¿no? Yo creo que tenemos que hacernos la pregunta de si queremos seguir teniendo instituciones, ¿no? Que finalmente se perciban, que yo creo que eso es muy importante, la percepción que tienen quienes transitan estos sistemas, quienes trabajan en estos sistemas y la opinión pública. Si queremos seguir teniendo instituciones que se perciban como injustas, si queremos seguir teniendo instituciones que se perciban como vulneradoras, si queremos tener instituciones que se vivan como un estigma para quienes han pasado por esos espacios. Entonces yo creo que ahí una ley de garantía bien hecha, que incorpore las voces de todas las personas que trabajan en este ámbito, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, que eso yo creo que sería un desafío mayor, pero sería muy interesante innovar en ese sentido. Bueno, yo creo que ahí hay una oportunidad justamente para poder pensar una otra institucionalidad que sea respetuosa de niños, niñas y adolescentes. Gracias, Camilo. Nos quedan unos minutos. Otra pregunta del público que me mandaron por acá, va dirigida a la diputada Castillo. Dice, si consideran importante apoyar la constitución de una comisión de verdad, justicia y reparación para investigar las cosas que han sucedido en Sename y también en los organismos colaboradores. Sí, absolutamente. Nosotros creemos que es importante esta creación de verdad y justicia. Lo hemos pedido varias veces, se han pedido proyectos de resolución.
Mira, y hay bastante como consenso en que esto ocurra. En la parte en que no les gusta mucho, que es donde el Ejecutivo se ha opuesto, es a propósito de la reparación, porque eso está asociado también a la disposición de recursos. Y ahí es donde hemos encontrado más resistencia, pero sí es más transversal la solicitud de verdad y justicia. Muchas gracias, diputada. Ya para ir cerrando, algunas palabras que quieran decir antes de terminar la conversación. Nicole, no sé si quieres empezar tú. Bueno, gracias, Sofía. Mira, yo dos cosas. Uno, que creo que tenemos una tremenda responsabilidad de transmitir a la opinión pública, a la ciudadanía, de que la infancia no se resuelve con un nuevo Sename. O sea, ese no es el problema de la infancia. O sea, el problema de la niñez es que no tiene un marco que le asegure un bienestar adecuado, ¿ya? En donde el Estado garantice bienestar en educación, en salud, en vivienda, en recreación, en cultura. Y yo creo que ahí tenemos una tremenda responsabilidad porque cuando sucede algo se tiende a disminuir la discusión solo lo que tiene que ver con Sename. Y yo creo que hoy día tenemos esa tremenda responsabilidad. Tenemos la tremenda responsabilidad de fortalecer los territorios. Yo creo que hoy día en esta pandemia una de las cosas que ha quedado en evidencia es la necesidad de fortalecer los territorios, fortalecer los gobiernos locales, fortalecer toda la institucionalidad pública en los territorios, como también la sociedad civil, porque es ahí donde se juega la política pública, es ahí donde se materializa o es ahí donde llega, sencillamente. Y yo creo que eso es lo que ha mostrado hoy día la pandemia y creo que en eso también la ley de garantía tiene que fortalecer su propuesta de presencia territorial para poder justamente dar respuesta oportuna y de acompañamiento y que las familias y los niños se sientan protegidos. Y yo creo que al finalmente es eso, que no sientan temor de la institucionalidad, que si yo me acerco a pedir ayuda, me van a castigar, o me van a enjuiciar o me van a poner así como adelante haciéndome preguntas incómodas, sino que de verdad sea un sistema que acoja y que acompañe y que le permita a las familias poder ser familia y poder construir el espacio de protección a los niños. Gracias, Nicole. Jorge, brevemente, ¿quieres decir algo para cerrar? Mira, una cosita, el tema de lo vincular me provocó una reflexión. Yo creo que la vinculación para cualquier sujeto vulnerado en sus derechos, la vinculación es fundamental, el carácter, la calidad de esa vinculación. Y lo que nos muestra la experiencia concreta es que para vincularnos adecuadamente, para encontrar el camino de reparación, uno tiene que haber resuelto una serie de cosas. Es decir, quienes estamos en los procesos de intervención, quienes están en esa vinculación, las instituciones que estamos allí, tenemos primero que zanjar nuestros propios problemas, nuestros propios nudos, nuestros propios dramas. Es clave aquello. Por eso que solo, creo, estoy convencido, un sistema de protección integral, una ley que reconozca definitivamente los derechos de los niños y que se les trate como tal, como sujetos con derechos, nos abre camino de ser mejores en ese sentido, nos abre a todos la posibilidad de hacer mejor lo que queremos hacer mejor. Yo estoy convencido que la inmensa mayoría de quienes trabajamos en los organismos de la sociedad civil, incluso la inmensa mayoría de los funcionarios públicos que trabajan en Sename, quieren que esto resulte, quieren que realmente los niños estén al centro, que los derechos de los niños estén al centro. Y nos cuesta, es como que estamos... Eso es finalmente el sistema, ¿eh? Esa fuerza que nos parece, esa suerte de energía que no nos deja avanzar, que no nos permite avanzar. Ese es el sistema que tenemos que quebrar para instalar ahí un nuevo sistema, un nuevo tipo de relaciones, de vínculos de nosotros con los niños y niñas, con las familias, pero también entre nosotros mismos, entre nuestras instituciones y los órganos del Estado. ¿Te das cuenta? Una relación que tiene que estar centrada en la confianza, en el respeto mutuo. Yo eso lo he visto. Es decir, cuando un juez en Alemania te dice, no, yo en eso no me meto porque yo soy juez nomás. Yo soy juez nomás. Yo entiendo que el equipo técnico que está ahí trabajando en terreno sabe lo. Y yo soy solo juez. Yo en realidad respeto su opinión. Cuando te digo, un jefe de servicio te dice, no, yo aquí lo que hago es tal cosa. Una ministra te dice, en Bélgica, la ministra de Desarrollo Social, viene y te dice, no, nosotros no tenemos poquitas orientaciones técnicas porque en realidad los que saben la pega son los que están en terreno. Y nosotros aprendemos de ellos, cada vez los llamamos cuando queremos definir una política pública, porque de ellos aprendemos.
Bueno, cuando vamos instalando esas relaciones, y nosotros a su vez confiando en que el Estado va a hacer la pega, si se instalan esas relaciones de confianza y respeto mutuo, claro, vamos a tener un mejor sistema. Muchas gracias, Jorge. Camila, no sé si quieres decir algo para finalizar. Sí, muy brevemente, en la línea de la reflexión que hemos tenido, yo creo que si queremos realmente avanzar en construir una sociedad más respetuosa, bien tratante, menos negligente, menos maltratadora hacia niños, niñas y adolescentes, el camino no es un nuevo servicio, sino que es justamente una ley de garantía, solamente por todos los fines prácticos que ha descrito Jorge, Nicole, Natalia, sino porque en definitiva abre la posibilidad de entender a los niños como actores sociales, ¿no? Y eso me parece que es clave justamente para promover la protección, ¿no? O sea, un niño que se siente parte de la comunidad en la que participa, un niño que es reconocido en tanto su opinión y su capacidad de agencia, un niño al que se le permite el desarrollo del pensamiento crítico, un niño que definitivamente es reconocido como un ciudadano, ¿no? Que participa de la actividad política en el sentido amplio de la palabra. Bueno, me parece que eso es lo más protector que nosotros podemos construir como sociedad para la infancia. Gracias, Camila. ¿Diputada, algo para cerrar? Sí, yo quería decir al cierre que me voy a ir de este espacio con la tarea para la casa, decirle a ustedes y a las personas que nos están viendo que al menos yo no voy a soltar la Ley General de Garantías hasta que salga. Estoy trabajando también para acumular más fuerza para que esto sea una prioridad, que la pandemia no nos haga olvidar poner a la infancia en el centro, porque soy una convencida en que un país que olvida la infancia también es un país que empieza a extinguir su futuro. Así que reafirmar ese compromiso, también pedirles ayuda para sumar mucha fuerza. A veces la presión social, octubre nos lo demostró, puede también ser puede ser lo que en definitiva haga que se mueva la aguja. A veces la presión política es poca, y lo que se requiere también es la presión ciudadana para poder tener de una vez por todas una ley general de garantía que haga cambiar la mirada que tenemos sobre la infancia, que ponga a los niños en el centro y que los reconozca como sujetos de derecho. Muchas gracias, diputada. No tengo dudas de que todos estamos de acuerdo con eso. Así que bueno, ya nos despedimos ahora, estamos en la hora. Yo quiero agradecer también a todos los que participaron, a todas las personas que participaron de este webinar con sus comentarios, con sus preguntas. Lamentamos mucho que no se puedan hacer todas porque por un tema de tiempo y este tema también tiene demasiadas aristas y es difícil tratar en un tiempo tan acotado. Así que muchas gracias, Jorge, Camilo, Nicole, diputada Natalia Castillo, también se lo agradezco mucho. Y les recuerdo que estos conversatorios se van a hacer todas las semanas, así que los dejo invitados para el próximo. Ya les vamos a avisar a través de redes sociales quiénes van a ser los próximos invitados y el día y la hora también. Y eso, cuídense. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Que estén muy bien. Chao. Muy bien, chao. Gracias. Chao.